Bueno, ahora vamos a hablar de la estabilidad de los alquenos y ver de qué forma esta estabilidad pues está relacionada con su estructura, ¿sí? Y las estabilidades pueden compararse si convertimos diferentes compuestos en un producto común y luego comparamos las cantidades de calor liberado. Esto ya lo habíamos visto con los alcanos. Y una posibilidad pues sería medir los calores de combustión al convertir alquenos en CO2 y agua. Sin embargo, los números son muy grandes, ¿sí? Por lo que medir pequeñas diferencias en estas cantidades tan grandes pues resulta muy difícil. Y se prefiere comparar las energías de los alquenos midiendo el calor de hidrogenación. Y este calor de hidrogenación pues es el calor liberado durante la hidrogenación catalítica. Y bueno, aunque la interconversión de la forma cis y trans pues realmente no se da de manera espontánea, es posible que obtengamos esta interconversión cis y trans utilizando un catalizador, ¿sí? Un ácido muy fuerte, ¿ok? ¿Y qué vamos a obtener? Cuando esta reacción llega al equilibrio, resulta que vamos a tener el 76% de isómeros trans y solo el 24% de isómeros cis. Eso quiere decir que son más estables los isómeros trans. Y esto se da porque al ser grupos bastante voluminosos, los que están en la posición cis, lo que ocurre es que tienen cierta tensión estérica, ¿sí? Va a haber cierto impedimento estérico que va a hacer que esta molécula no sea tan estable. Y bueno, sin embargo, esta forma de hacer la determinación pues casi no se utiliza. Y se utiliza más la medición de los calores de hidrogenación, ¿sí? Y esto es cuando se hace reaccionar un alqueno con hidrógeno en presencia de un catalizador de platino. Y bueno, lo que se va a formar es un alcano, ¿sí? Con igual número de carbonos que el alqueno, ¿no? Se va a saturar. Y bueno, esta reacción cuando se lleva a cabo es exotérmica. Esto quiere decir que desprende energía, ¿sí? Y aquí vemos que va a pasar del trans 2-buteno a butano y del cis 2-buteno a butano. Sin embargo, esta es la nomenclatura antigua, la que maneja este libro. Vamos a poner la nomenclatura que nosotros sabemos, ¿no? Que es la nueva. Trans but 2-eno. Y del otro lado es cis-but 2-eno. ¿Sí? Y por la derecha les muestro una gráfica que compara la energía libre de Gibbs, el cambio de energía libre de Gibbs, del isómero trans y del isómero cis, ¿no? Y podemos ver que el isómero cis tiene una mayor energía que el isómero trans, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir que el isómero trans es más estable, ¿sí? Cuando llegan a formar lo que es el butano, pues tienen la misma energía, ¿no? De hecho, mucho menor energía. Bueno, y aquí les presento los cambios de calores de hidrogenación o entalpías de hidrogenación tanto para el isómero cis como para el isómero trans. Y si nos fijamos, el isómero trans tiene una menor energía que el isómero cis. Y esta diferencia de energía es de 4 kJ/mol. Lo cual igual nos indica que el isómero trans es más estable que el isómero cis. Bueno, vamos a ver una tabla donde se presenta los valores del calor molar de hidrogenación de diferentes alquenos. Y aquí nos topamos que los alquenos monosustituidos, esto quiere decir que solo tienen un único sustituyente, ¿sí? Como en este caso que es el metilo, el etilo, el propilo, ¿sí? Y así, solo un único sustituyente van a tener calores molares de hidrogenación muy similares, ¿sí? Ahora vamos a pasar con los disustituidos, pero que tienen el isómero cis, ¿no? Los disustituidos isómeros cis. Y en este caso vamos a tener dos sustituciones efectivamente, pero van a estar en posición cis. Y podemos observar que la energía es menor en comparación con los monosustituidos, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver los disustituidos, pero que no tienen ni forma ni cis ni trans, ¿sí? Pero
pues tienen dos sustituyentes, ¿ok? En un carbono. Y en este caso, vamos a observar que los calores molares de hidrogenación pues son bastante similares a los disustituidos cis. Ahora bien, vamos a ver los trans, ¿sí? Sustituyentes en los lados opuestos, ¿no? Como aquí y como aquí, ¿ok? Entonces, estos están en posición trans y si nos damos cuenta, el calor molar de hidrogenación es menor que el cis y obviamente menor que los monosustituidos. Ahora vamos a ver qué sucede con los trisustituidos, como es este caso, ¿no? Vamos a tener el enlace carbono-carbono doble y va a tener tres sustituyentes, R2 y R. En este caso, el calor molar de hidrogenación es aún menor que el de trisustituido trans, ¿sí? Y ahora vamos a observar el tetrasustituido. Y vemos que es menor que el trisustituido, ¿no? Y es el menor de todos, ¿sí? ¿Y esto por qué pasa? ¿Sí? Porque resulta que los alquenos tetrasustituidos son más estables que los trisustituidos y estos más estables que los bisustituidos y estos más estables que los monosustituidos. Pero bueno, ¿y esto a qué se debe? Y esto se debe principalmente a la combinación de dos factores. Uno es la interacción de estabilidad entre los enlaces pi, carbono-carbono del doble enlace, y los enlaces sigma, CH, adyacentes en los sustituyentes. Y a esto se le llama hiperconjugación. Y cuanto más sustituyentes haya, mayor es la estabilización del alqueno. Y bueno, un segundo factor lo vamos a ver con los siguientes ejemplos. ¿Sí? ¿Qué nombre tiene? Tiene el nombre de but 2N. Y but 1N. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que este es disustituido y este es monosustituido, ¿sí? ¿Y cómo es la hibridación de estos carbonos, no? Este carbono es sp3, pero resulta que este carbono es sp2. Este carbono es sp2 y este carbono es sp3. ¿Sí? Vamos a ver. Y aquí que tenemos, este carbono es sp3 y este carbono es sp3. ¿Sí? Este carbono, pues, es sp2. Va a tener una unión sp2-sp3 y aquí una sp3-sp2, ¿sí? Y bueno, pues resulta que un enlace entre el carbono sp2 y un carbono sp3 es algo más fuerte que un enlace entre los dos carbonos sp3. Y aquí vemos que en la comparación, este tiene sp3, sp3 y sp3, sp2. Y aquí hay sp3, sp2 y sp2, sp3, ¿sí? Y este tipo de uniones sp3, sp2 ayuda a estabilizar al alqueno, ¿sí? Y aquí tenemos dos. Y aquí tenemos una, ¿sí? Y una sp3, sp3, ¿sí? Entonces, por tanto, el but 2N es más estable que el but 1N. Ya que los alquenos más sustituidos siempre tienen una mayor relación entre enlaces sp3, sp2 y enlaces sp3, sp3 que los alquenos menos sustituidos y por tanto son más estables. Y bueno, esto también lo podemos ver desde los ángulos de enlace, ¿sí? Ya que los sustituyentes voluminosos, como los grupos alquilos, se sitúan mejor entre más alejados estén, ¿sí? Y aquí se presenta el ejemplo de dos isómeros de enlace doble.
Esto quiere decir que tienen el enlace doble, el primero monosustituido, y el segundo trisustituido, ¿sí? Y pues realmente son alquenos de 5 átomos de carbono ambos, ¿no? Y aquí, en el ejemplo del monosustituido, vemos que los ángulos de los grupos alquilo son de 109.5, ¿sí? De separación. En cambio, en el trisustituido vemos que estos ángulos son de 120 grados de separación, por lo que se prefiere, ¿sí? Y es más estable el trisustituido que el monosustituido. Bueno, ahora vamos a hablar los cicloalquenos, ¿no? La estabilidad. Y resulta que los cicloalquenos de más de 5 carbonos alojan fácilmente dobles enlaces. Sin embargo, los de 3 y 4 carbonos presentan tensión de anillo. Y aquí les presento, por ejemplo, el ciclobuteno y el ciclopenteno. Y vemos que el ciclobuteno tiene una mayor energía cuando se realiza la hidrogenación, ¿sí? Catalítica, que el ciclopenteno. Esto quiere decir que es menos estable que el ciclopenteno. Y esto es porque al tener el doble enlace tiene una hibridación sp2, ¿sí? Y esta hibridación debería de ser de 120 grados. Sin embargo, esta hibridación se comprime mucho más que una hibridación sp3, ¿sí? Y entonces los ángulos de enlace son más pequeños de 120 grados, lo que genera una gran tensión de anillo. Y lo que ocasiona que el ciclobuteno, el doble enlace del ciclobuteno, sea más reactivo que cualquier doble enlace típico, ¿sí? Y cuando hablamos del ciclopropeno, estamos formando ángulos de 60 grados, ¿sí? Entonces, los ángulos de la hibridación sp2 pasan de 120 a 60 grados. Imagínense la tensión del anillo. Y se creyó que el ciclopropeno no iba a poder ser sintetizado. Sin embargo, sí pudo ser sintetizado en frío, ¿sí? Pero realmente los compuestos que tienen este anillo de 3 carbonos, ¿sí? De un alqueno, son compuestos realmente inusuales, ¿sí? Son muy extraños e inusuales. Sin embargo, en la naturaleza se encontró uno, que en el aceite de almendras, ¿sí? Que es el ácido estercúlico, ¿sí? Que realmente tiene un anillo, ¿sí? Un cicloalqueno de 3 miembros. A diferencia de los alquenos acíclicos, ¿sí? Los cíclicos, sobre todo los pequeños, no tienen la isomería trans, ¿sí? O es demasiado extraño verla. Y cuando son menores a 8 átomos de carbono, definitivamente son demasiado inestables para obtenerlos, ¿sí? Y entonces, pues realmente solo son cis. Y bueno, este problema radica en la geometría del enlace doble trans, ya que los dos grupos alquilo de un enlace doble trans se encuentran tan separados que se necesita muchos átomos de carbono para completar el anillo, ¿sí? Y, por ejemplo, si nosotros intentáramos sintetizar un ciclohexeno, va a tener demasiada tensión, ¿sí? Para poder ser aislado. Pero el transciclohepteno puede aislarse a bajas temperaturas, ¿sí? Y el transciclohepteno es más estable a temperatura ambiente. Aunque, como podemos ver, es aún más estable su isómero cis. Y cuando hablamos de ciclohexenos de más de 10 átomos de carbono, resulta que podemos encontrar isómeros tanto cis como trans. Y el isómero trans es casi igual de estable que el isómero cis.